partir un nuevo ciclo aquí en el Club de Santo Domingo de nuestros ciclos de verano. Y siempre con la Bárbara planificamos que el verano sea entrete. Y por lo tanto, bueno, acaban de terminar una historia de España con la Bárbara Bustamante. Y hoy día vamos a abrir, nos hacen tanta falta, encuentro yo, éramos un país mucho mejor cuando teníamos la revista Cosa, la revista Cara, yo creo que teníamos bastantes más cosas superfluas de que preocuparnos. Y ciertamente esto parece un poco eso, pero vamos a contar la historia. Y vamos a entrar en este ciclo de dinastías, le pusimos familias poderosas, porque no todas ellas son casas gobernantes. Sí, hay dos de ellas que sí, los Grimaldi, así que la próxima semana vamos a hablar de Mónaco y de esa historia que hay que decir que es una de las dinastías gobernantes más antiguas de Europa sin corte, lo que es una cosa realmente increíble y que uno no lo tiene en la retina y tampoco tiene esa historia, excepto, podríamos decir, de Reiniero en adelante, la familia y quién se juntó con quién, y los dramas que ha tenido la familia. Vamos a hablar de los Windsor, sí, por supuesto, y también vamos a hablar, entre otras cosas, cuando hablemos de los Windsor, de la reina que mañana está cumpliendo su jubileo de platino. Lo que es increíble porque lleva 70, va a cumplir 70 años en el trono. Es la única gobernante que ha llegado a esa cantidad de años en el gobierno, por lo tanto ha superado todos los récords. Y precisamente mañana en la red cultural vamos a hablar de ella, pero aquí en el club vamos a hablar de los Windsor, que es mucho más que ella, es bastante más extenso, pero evidentemente vamos a tocar los Windsor, vamos a terminar este ciclo con eso. Pero hoy día vamos a partir con una casa que no es una casa gobernante, pero sí es una casa inmensamente, o fue una casa inmensamente importante, sobre todo durante el siglo XIX, fueron figuras clave. Vamos a hablar de los Rothschild, una familia que se planteaba que eran capaces de provocar y de evitar guerra, o sea, un poderío económico muy importante, que hoy día no son ni la sombra de lo que alguna vez fueron, pero todas las teorías de la conspiración que todavía están, y hay muchísimas, 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 las teorías de la conspiración siempre se construyen bajo ciertas cosas que son reales y luego se combinan con otras que son plausibles y algunas que son mentiras entre medio, y esa combinación hace que nazca esa teoría. O sea, hasta el día de hoy son vistos como aquellos poderosos que manejan el mundo y están detrás para muchas de estas teorías de conspiración, digamos, están por detrás este nombre de los Rothschild. Así que hoy día vamos a contar esta historia, una historia tremendamente interesante, importante, y un poco vamos a ver qué ha sido de los Rothschild hasta hoy día. O sea, vamos a partir desde, digamos, desde el inicio del primer, podríamos decir, patriarca que establece el poderío económico, porque evidentemente la historia de la familia va incluso más atrás, pero no nos interesa, sino hasta el momento en que pasan a tener una importancia, cómo se construye, porque ellos además son relevantes en lo que es la historia financiera, y la historia financiera es una historia muy, muy, muy interesante, y ahí ellos son un capítulo esencial. Pero además hay que decir que ellos se enmarcan en una historia también anterior, porque hay que poder situarlos desde donde van a iniciar lo que va a ser este poderío económico, este poderío de la sofisticación, podríamos decir, de la banca, porque la banca no va a nacer con ello, pero sí se va a diversificar y se va a sofisticar junto con los instrumentos financieros que van a aparecer en los siglos anteriores, que van a permitir que ellos lleguen a ser lo que van a ser, sobre todo, podríamos decir, desde comienzos del siglo XIX y específicamente en el momento de la derrota de Napoleón Bonaparte y durante todo el siglo XIX y hasta comienzo del siglo XX, que van a ser inmensamente importantes. Pero esta familia también hay que enmarcarla en la historia del mundo judío. Sí, es una familia judía que va a iniciar su historia económica desde la ciudad de Frankfurt. Y por eso yo voy a retroceder para dar un contexto de la historia y para poder situar a nuestra familia en el lugar desde donde van a empezar a construir, y voy a retroceder cantidad en el tiempo. Y voy a retroceder a la historia de lo que es el mundo judío,
y este es el sobrerrelieve del arco de Tito, que precisamente muestra el momento en que los romanos finalmente van a derrotar el mundo judío va a tener una rebelión digamos, el año 70, el incidente que se conoce como Masada, y después de eso la ocupación romana va a ser total, y el arco de Tito precisamente celebra esa ocupación, y aquí vemos en este sobrerelieve que se llevan las llaves de Israel precisamente a Roma. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde el 70 en adelante, que van a ser expulsados, se va a iniciar un éxodo desde lo que era, o lo que es hoy día, en el fondo, la tierra de Palestina, podríamos decir, y donde hoy día está Israel, porque vamos a llegar también a eso, y los Rothschild sí van a tener que ver también con esa historia, con todo el mundo digamos, sinoísta por una parte, y por otra parte el desarrollo previo a lo que es la constitución del Estado de Israel. Pero desde el año 70 en adelante, los judíos que van a dejar lo que es hoy Palestina, van a formar lo que se va a denominar la diáspora. Por lo tanto, la historia de los judíos va a ser una historia donde se van a instalar en los lugares que no era su lugar original. Y hay que decir que, evidentemente, el Imperio Romano, en el fondo, se van a dividir, se van a ir a distintos territorios de lo que era el Imperio Romano, y más allá incluso del Imperio Romano, y ahí por eso vamos a tener las ramas del mundo judío, los que van a instalarse en la zona rusa, que generalmente se habla de los judíos ashkenazi, y por otra parte los judíos que se van a instalar hacia todo lo que va a ser la península ibérica, que también vamos a hablar de eso, que son, generalmente se los denomina los judíos sefardíes. Bueno, pero en este mundo romano, ya la caída del Imperio Romano, va a surgir una nueva entidad. Y entendamos que esta nueva entidad cultural, que es la que nosotros denominamos Occidente, la cultura cristiana occidental, es una cultura distinta. No es la continuidad y la continuación del Imperio Romano, sino que es una nueva cultura que toma elementos, podríamos decir, intelectuales, y del modo de pensar del mundo grecorromano, la estructura jurídica, económica, social del mundo de los germanos, y la visión del mundo del cristianismo. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Occidente, hablamos de la cultura cristiana occidental y de la cristiandad. Esta cristiandad se va a ir forjando, se va a ir encontrando a sí misma, va a ir determinando qué es y quién es. Y generalmente las culturas, cuando nacen, van primero identificándose a ellas, teniendo ciertas características propias, y posteriormente, cuando ya logran una cierta, digamos, consolidación como cultura, comienzan generalmente a extenderse. Y generalmente se produce culturalmente, y esto no es solamente con la cultura cristiana occidental, esto mismo análisis uno lo puede hacer con el surgimiento de distintas culturas, se produce lo que se denominan los choques culturales, en el que el otro pasa a ser algo que es algo temible, por una parte, el momento en que la cultura cristiana occidental determina su propia mismidad, teme, podríamos decir, a lo que es el otro, la otreidad. Y obviamente que esta cultura cristiana occidental, que ya se consolida y que comienza a gestarse desde la caída del Imperio Romano, pero que ya al año 800, cuando Carlomagno se corona emperador cristiano, tiene ya una identidad propia, y por eso, hasta el día de hoy, Carlomagno es considerado el padre de Europa. Cuando nosotros hablamos de Europa, hablamos de esta cultura cristiano-occidental que va a surgir precisamente en ese viejo continente. Y por lo tanto, vamos a ver que esta cultura cristiano, digamos, occidental, estos grupos germanos que cayeron sobre el Imperio Romano, se van a ir haciendo cristianos, y por eso el momento en que Carlomagno ya se corona como emperador cristiano, es el concepto de extender el cristianismo lo que va a determinar ser parte de esta cultura cristiana occidental. Y por eso la reconversión de Europa, porque entendamos que el Imperio Romano, cuando cae, era un imperio cristiano. Y es más, esta cultura cristiana occidental, una vez que ya está madura, se va a extender, y en ese contexto del siglo XI se explican precisamente las cruzadas. Y las cruzadas va a ser el enfrentamiento con el otro, y el otro era
el Islam. Pero no solamente con el Islam, sino que también con el mundo judío. Durante precisamente las cruzadas va a haber una serie, y hay que comprender que la historia del mundo judío en la diáspora, esta diáspora que primero era parte de un imperio que se convierte en un imperio cristiano, que después cae el imperio y nace esta nueva cultura cristiano-occidental, evidentemente va a ser visto como un otro, va a ser visto, va a ser temido, y la historia del mundo judío en la diáspora es una historia constante de persecuciones. ¿Ya? Los pogroms eran comunes, van a haber pogroms durante el paso de las cruzadas, van a haber pogroms locales en distintos lugares, y específicamente el mundo judío va a ser perseguido, y va a ser perseguido por distintas razones. Va a ser perseguido porque, bueno, genera esto que yo hablaba de la mismidad y la otreidad, es decir, esta desconfianza de ser diferente. El mundo judío generalmente va a vivir y se van a casar entre ellos, y eso va a generar también esa desconfianza, pero particularmente, una de las cosas más importantes es que al mundo judío en general le va a ir bien económicamente. Y es más, yo siempre digo, no habría habido jamás antisemitismo en la historia, como lo ha habido siempre, si los judíos no les hubiese ido bien económicamente. Y efectivamente vamos a ver que en todas estas ilustraciones medievales los judíos son representados como el temor, ¿ya? Y no solo el temor, y además desde muy temprano vamos a ver que el mundo judío se va a dedicar, y por eso digo que van a ser muy perseguibles en el sentido que ellos se van, ya dije que es porque les va bien económicamente, se van a dedicar no solo al mundo comercial, sino que particularmente a todo lo que va a ser el mundo de cambio de moneda, y específicamente a el préstamo de dinero. Y comprendamos que en el mundo cristiano el préstamo de interés no estaba prohibido, eso es un error decirlo y mencionarlo. Se consideraba dentro de la teoría económica, incluso dentro de los padres escolásticos, consideran que existe un interés justo, es decir, entendían súper tempranamente la depreciación del valor del dinero. ¿Ya? Cosa que me impresiona porque hay gente que no la entiende hoy día, la entendían perfectamente. Por lo tanto, había un interés justo. Lo que no era permitido era el excesivo interés. Y eso es lo que se denomina usura. El mundo judío también tenía prohibido la usura. Y el Deuteronomio establece que no le prestarás a excesivo interés a tu hermano. Bueno, a tu hermano. ¿Y quién es tu hermano? El judío. Y el que no es judío, ese no es tu hermano. Bueno, ese sí. Y por eso mismo, desde muy temprano, el mundo judío, y aquí vemos distintas representaciones medievales, donde los judíos están representados precisamente con estos sombreros que los identifican, y que los identifican también para mostrar que son distintos, que son algo diferente, que van a vivir, se van a instalar y van a ser útiles, muy útiles para muchos, porque comprendamos que el crédito es una de las cosas más importantes de las invenciones humanas. Este crédito que viene de la palabra credo, sí, de creer. Yo te presto plata y yo creo que tú me vas a pagar, pero tú podrías no pagarme. Y entendamos que cuando nosotros decimos que los judíos son los que se dedican al excesivo interés, a la usura, significa que los judíos se dedicaban a lo que eran los préstamos, en el fondo, blandos. Hasta el día de hoy nosotros tenemos, en el fondo, los créditos duros, que son aquellos que requieren mostrar un montón de papeles para poder mostrar a los bancos, pensemos en la banca actual hoy día, que uno es solvente y que por lo tanto el banco te va a prestar plata y que tú se la vas a devolver. Eso es lo que se llama el crédito duro. Y eso es lo que nosotros hoy día hablamos en Chile. Nosotros en Chile tenemos una bancarización tremendamente extendida. En muchos países eso no es así, ¿ya? Y hay que pensar, en los años 80 en Chile no existía la bancarización, existían incluso esas financieras, pensemos en esos tiempos. Efectivamente, el mercado financiero en Chile es un mercado inmensamente sofisticado. Entonces, pero esto existió siempre. Existían entidades, por ejemplo, como los templarios, que van a ser tipos banco, uno podría digamos, hacer la equivalencia de la banca moderna con los préstamos que hacían los templarios, pero los templarios le prestaban a los solventes, a los reyes, a la gente, digamos, importante. ¿Y quién le prestaba al insolvente? Al que no tiene certeza que te va a pagar. Bueno, eso generalmente lo hacía el mundo judío, y por eso cobraban más interés. Y hasta el día de hoy es así. Los bancos prestan, en el fondo, un interés, digamos, relativamente menor, pero piden un montón de papeles. ¿Y qué pasa con las casas comerciales? No te piden nada, pero el interés es mucho mayor. ¿Y por qué es así?
porque de muchos que pagan, o algunos que pagan, muchísimos no pagan, y por eso cobran más. Entonces, eso va a hacer que la animadversión para con el mundo judío sea extendida desde el comienzo. Y aquí vemos, miren estas ilustraciones, vienen prisioneros, tienen el gorrito judío que evidentemente los identifica, y vemos cómo los judíos van a ser representados, cómo van a ser parte de esta sociedad, cómo son representados además como elegidos, ven aquí en esta ilustración, como el demonio, porque siempre el que debe dinero no quiere a quien le debe, y quisiera que ojalá le pasara algo para que su deuda quedase saldada. Eso pasa hasta el día de hoy. ¿Ya? Es más, alguien se endeuda, pero después no es culpa del que pidió el crédito, no, es culpa de la casa comercial que se lo dio. No, 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 es que ese es el gran problema humano. La culpa es personal. Uno decide tomar un crédito y si no lo puede pagar, el problema es personal. Pero, evidentemente, esto va a generar una animadversión que va a estar extendida en la historia y que va a implicar en muchos casos matanzas y persecuciones, no, digamos, no son algo aislado, van a ser bastante permanentes. Claro, nosotros tenemos en la mente el Holocausto, vamos a hablar hoy día también del Holocausto, pero el Holocausto es un programa más en la historia, solo que es a escala industrial, y por eso tiene la connotación que tiene, pero pogroms en la historia y en distintos lugares hubo siempre. Por lo tanto, los judíos van a ser perseguidos, los judíos, y eso va a implicar que ellos tengan un modo de ser, un modo de trasladarse que va a estar un poco adelantándose a las situaciones que les tocaba vivir. Esta es una representación de la mandrágora, que es un monstruo, como pueden ver, mitad hombre, se está comiendo una pierna, pero miren, esta mandrágora tiene el gorro judío, o sea, efectivamente la animadversión para este otro que es distinto, que no es cristiano, que no es parte del mundo cristiano occidental, evidentemente va a estar presente, y a esto tienen que aumentarle o incrementarle el problema con respecto a la labor a la que ellos, que es una labor tremendamente importante, pero que evidentemente implica una animadversión para aquel que es el deudor, digámoslo de esa forma. Y esto va a estar en forma permanente, o sea, miren aquí por favor cómo digamos, el antisemitismo va a ir creciendo. Aquí vemos representaciones del infierno donde aparecen quemándose, y efectivamente esto va a ser parte, y estos pogroms se van a dar incluso durante la peste negra, se infectaban menos, particularmente porque tienen prácticas, digamos, de higiene mucho más, digamos, avanzadas, podríamos decir, o más sofisticadas que lo que tenía el mundo cristiano occidental, pero evidentemente eso de culpar a alguien, de encontrar un chivo expiatorio, va a ser parte permanente. Entonces aquí vemos precisamente el cómo de alguna forma están dedicados, esta es una ilustración medieval ya del mundo impreso, pero como están dedicados al cambio de moneda, y de alguna manera cómo también son perseguidos. El propio Lutero va a escribir un panfleto en que va a hablar en el fondo del judío, de los judíos y de sus mentiras. Ahora, por lo mismo, de muchos reinos van a estar prohibidos, van a ser expulsados, y de hecho en el mundo sefardí, donde había muchísimos judíos, entendamos, si nosotros pensamos en el reino, digamos, cuando todavía no tenemos España, sino que ustedes acaban de terminar una historia de España, en ese reino visigodo, con capital Toledo, era un mundo donde el mundo judío era inmensamente importante, pero en el momento en que ya desde Castilla, junto y por la unión de Castilla y Aragón entre Isabel y Fernando, se va a producir esta idea de un reino, el concepto, y se va a ir gestando el concepto de España, y en ese concepto de España es un reino, una religión, y por lo tanto va a implicar la expulsión de los judíos. ¿Ya? Y van a expulsar a los judíos, y aquellos que no querían irse tenían que hacerse cristianos, y luego se los va a fiscalizar de que no judaizaran. Pero además durante el reinado de los reyes católicos, se va a culminar lo que va a ser la Reconquista. El 2 de enero de 1492 se libra la batalla de Granada, y va a pasar lo mismo con el mundo musulmán. O sea, la idea era todos cristianos, y aquellos que en el fondo, así como decimos, judaizar en el caso de los judíos, aquellos que tomaban en el fondo, practicaban, digamos, la religión mora, que sería el término que usaban ellos, los que eran moriscos, porque se va a denominar en el fondo aquellos que eran conversos, eran los moriscos, también eran perseguidos. Pero esto es súper importante porque esa expulsión va a implicar una nueva,
un nuevo movimiento del mundo judío dentro de la diáspora. Porque la diáspora se habían instalado en distintos lugares, pero precisamente esta animadversión que se va a ir dando durante el periodo medieval y posteriormente en el periodo que nosotros ya denominamos Renacimiento, va a implicar que sean expulsados de distintos lugares y que sean acogidos en otros lugares. Está este movimiento, y en particular vamos a ver que aquellos lugares que se dedicaban específicamente a el comercio van a ser los lugares que van a estar dispuestos a recibir, porque necesitaban precisamente crédito, y quienes eran los que manejaban los créditos blandos eran precisamente los judíos. Y por eso vamos a ver que particularmente desde España van a ser, y aquí están las fechas que van a ser expulsados, los judíos van a ser expulsados de España, después van a ser expulsados de Portugal, van a ser expulsados de Francia, vamos a ver que en distintos lugares van a estar prohibidos y en otros lugares van a ser recibidos, y por eso aquí podemos ver dónde estaban prohibidos y donde de alguna manera estaban permitidos. Sabemos en este color como terracota, Inglaterra, Francia, en lo que es hoy día España, las repúblicas bálticas van a estar prohibidos, pero podríamos decir el Sacro Imperio Romano Germánico, que es donde vamos a instalar a nuestra familia, va a dar incluso, va a acoger a los judíos, particularmente incluso dándoles ciertas prebendas particulares, porque necesitaban estas labores financieras particularmente, y lo mismo va a pasar en Italia. Y entendamos que tanto el Sacro Imperio Romano Germánico como, por otra parte, lo que es hoy día Italia, ninguno de los dos eran naciones constituidas, por lo tanto, distintas ciudades-estados, si pensamos en el caso italiano, van a estar dispuestos, y muchos italianos se dedicaban particularmente al comercio en el Mediterráneo, y por lo tanto el comercio implica la necesidad de estas actividades financieras. Entonces aquí vemos cómo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico les está dando en esta ilustración una prebenda para invitarlos a residenciarse. Y de este modo, en estos distintos lugares vamos a ver que los judíos se van a dedicar, y particularmente en estos lugares, tanto en el Sacro Imperio Romano Germánico como en Italia, donde no hay una unidad territorial, tampoco hay unidad de moneda. Y como no hay unidad de moneda, la mayoría de los judíos van a partir siendo cambistas, ¿ya? Porque en el fondo entre una ciudad y otra hay distintas monedas, y estos cambios de moneda eran los que les permitía, y de los cambistas vamos a ir avanzando hacia, y de hecho vamos a ver que en Italia va a surgir lo que vamos a denominar como la banca. Y aquí va a tener una labor fundamental como cambistas de moneda el mundo judío. Y ahí es donde nosotros podemos ubicar, por ejemplo, pensemos en Shakespeare, pensemos en el mercader de Venecia, donde precisamente tenemos este personaje que es Shiloh, que es este judío que vive en el gueto. Los judíos vivían en los guetos, habían barrios judíos donde se instalan, que le presta la plata a Basanio. Basanio llega a pedirle una plata y la verdad es que no tenía por dónde asegurar la paga. Y Shylock le dice, sí, tu amigo Antonio es una buena persona. Y Basanio le dice, sí, es muy buena persona. No, 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 le dice Shylock, cuando digo que es una buena persona, digo que es solvente. Y ahí se produce este Antonio que se convierte en el aval de Basanio para el préstamo, y se establece que si no paga Basanio, se le va a pagar con el pedazo de carne más cercano al corazón de Antonio. Básicamente el acuerdo dice Antonio va a morir. Y ahí luego se desarrolla esta historia. Pero aquí vemos la visión del propio Shakespeare respecto a lo que es el mundo judío. ¿Ya? Esta desconfianza, nosotros vemos el juicio, después donde aparece Porcia, Porcia es el personaje, puerta, y Porcia, la palabra Porcia tiene que ver con la iglesia. Es este contraste entre este mundo cristiano y este mundo judío que genera desconfianza. Desconfianza, y también evidentemente vemos aquí las persecuciones, la animadversión que genera. Los judíos estaban dedicados al mundo del cambio, y hay que entender que sobre todo post peste negra van a tener un auge importante, porque la peste negra va a implicar que se va a morir entre 1/3 y la mitad de la población europea, y eso va a implicar un auge económico posterior, particularmente porque la torta o todos los bienes que habían, que se los repartían entre los que eran, si se muere la mitad, el pedazo que le toca a cada uno es mayor. Eso va a implicar
que va a haber una cantidad de dinero disponible, pero además va a haber un movimiento de los dineros, porque se van a morir familias enteras y por lo tanto los recursos van a recaer en otros, y eso va a explicar, entre otras cosas, y además eso va a explicar no solo eso, sino que hay que comprender que en la peste se murió la mitad de la población, eso implica que se murió la mitad de los panaderos, la mitad de los herreros, la mitad de lo que ustedes quieran, y por lo tanto, cuando hay poca mano de obra, eso va a implicar que todos los salarios reales van a subir. Entonces, el renacimiento, el llamado renacimiento, es un periodo de auge económico que va a implicar o que va a necesitar, y por eso justamente es en ese periodo en que se va a desarrollar lo que va a ser la banca, como la entendemos nosotros hoy día. Entonces aquí vemos precisamente los cambistas, estos cambistas que generalmente van a ser judíos que van a estar instalados en las distintas ciudades, son los que se dedicaban precisamente al cambio de moneda, y aquí vemos precisamente el temor. Estos cuadros son obviamente posteriores, todo son representaciones románticas digamos, de lo que es esta vida, podríamos decir, de temor y de tener que arrancar de un lugar para otro. Estas son representaciones, sí, del siglo XV que muestran precisamente esa labor, y cómo esa labor, aunque es necesaria, era bastante ingrata. Y van a ser en la ciudad italiana, precisamente nosotros pensamos en la ciudad de Florencia, pero no va a ser en Florencia donde surge el primer banco. El primer banco va a surgir, de hecho, en Siena, y familias como Bardi, los Peruzzi, ya, y posteriormente también los Medici, ¿no es cierto?, van a ser parte de esto que se va a denominar la banca. Y entendamos que la banca, y obviamente que la banca moderna, como la vamos a comprender, va a partir específicamente en Florencia, va a ser la familia de los Medici, desde Cosimo y su familia posteriormente, los que van a desarrollar esto que nosotros denominamos hoy día la banca. Y entendamos que la banca y los bancos se llaman así porque eran eso. En las ciudades italianas y en todas las ciudades hay un lugar de encuentro social que es la plaza, y en la plaza se producían las transacciones de todo, la venta del pescado, la venta de las cosas, y se ponían con un banco en la plaza los cambistas de moneda, y cambiaban moneda y posteriormente hacían préstamos también, pero era una banca literalmente en la plaza, y hasta el día de hoy nosotros hablamos de el banco y hablamos de los bancos de la plaza. ¿Ya? Es más, cuando alguien hace un depósito, te pregunta si el banco es de esta plaza o de otra plaza. ¿Ya? Y ya los bancos no están, no es un banco, y cuando digo un banco, piensa en una mesa, un mesón, ya no es eso, el nombre va a quedar. Y precisamente la familia de los Medici se va a diversificar porque además van a convertirse en los banqueros del papado, pero también van a tener dentro de la familia, parte de la familia va a estar en distintos lugares, y eso evidentemente va a ir cambiando y le va a dar un poder inmenso, al punto en que van a llegar a ser literalmente los dueños de Florencia. Este cuadro de Botticelli precisamente muestra la moneda, porque las monedas tienen las caras. Cuando nosotros decimos que el crédito es una gran invención y que viene de credo, yo credo, de confianza, un acto de fe, y las monedas tienen las caras de los gobiernos, particularmente para asegurar que esa moneda, que en realidad no siempre, porque claro, en el pasado las monedas eran de oro y tenían un valor real, pero que esa moneda va a ser aceptada, que tiene una garantía, y por eso ponían las caras, los emperadores romanos hacían lo mismo, y las monedas romanas van a ser monedas que van a servir dentro de todo el imperio, o sea, el tipo de cambio, la moneda, el dinero propiamente tal, es fundamental. Y aquí vemos precisamente la cara de los Medici, al punto que Botticelli va a pintar incluso este cuadro que es la oración de los Reyes Magos, pero en realidad la oración de los Medici, porque el que está besando los pies del niño es el patriarca de los Medici, y aquí están todos sus hijos, identificables. Además, ellos se hacen pintar mostrando que son de alguna manera los elegidos, son los dueños de esta ciudad que va a florecer, y aquí vemos precisamente a toda la familia Medici. Así que con los Medici va a surgir, podríamos decir, esta banca, que es fundamental comprender que esto ya se había inventado, porque de la familia que vamos a hablar van a ser banqueros. Pero además hay que hablar de otra invención que va a surgir en los siglos posteriores y que va a permitir que haya instrumentos financieros más importantes. ¿Ya? Los bancos centrales como tal van a surgir, de hecho, va a ser una invención holandesa,
Ámsterdam y en particular Holanda va a ser una tierra de innovación financiera en la que se van a inventar muchas cosas. Se van a inventar las sociedades por acciones, es decir, va a ser Ámsterdam el que va a inventar la idea de crear una compañía donde toda la gente pone plata y se dividen estas compañías en lo que ellos llamaban participants, son acciones. Ellos van a inventar la idea de las acciones y de que las acciones ganen valor y repartan dividendos a los miembros que participan de esto. Pero además van a inventar los bancos centrales que van a permitir poder tener un grado mayor de sofisticación en lo que va a ser la banca, creando lo que es el mundo financiero que entendemos nosotros hasta el día de hoy, ¿ya? Esa idea de poder hacer transferencias incluso bancarias de un lugar a otro, que haya una moneda estandarizada, ¿ya? Y en particular vamos a ver que por el comercio y específicamente con la creación de la Compañía de las Indias Orientales Holandesa, que se llamaba la VOC, que ojo, la VOC va a llegar a ser la compañía más grande de la historia. O sea, si nosotros hoy día tomamos a la Coca-Cola, a Apple, tomamos a Microsoft, tomen lo que quieran, pónganme las compañías más grandes que se les pueda ocurrir, pónganlas todas juntas. Si las ponen a todas, no le llegan ni a los talones de lo que alguna vez fue la VOC. La VOC fue la compañía más importante del mundo, gigantesca. ¿Ya? Es más, aquí se inventa todo esto, pero además la compañía tenía el poder, tenía ejército, acunaba moneda, y va a ser el periodo de oro precisamente de este mundo holandés que va a generar todas estas innovaciones financieras que van a permitir el desarrollo no solo y la creación de la ciudad de Ámsterdam, que evidentemente las construcciones van a tener que ver con eso, sino que estas innovaciones financieras que se van a producir en Ámsterdam van a ser copiadas en los otros países. De hecho, después de la Revolución Gloriosa, cuando los ingleses se llevan a un propio holandés, porque la hija del rey James, que va a ser sacado del trono por el hecho de ser católico, James II, van a llamar a su hija Mary, que estaba casada con William of Orange, que era un holandés, y eso va a implicar que todas estas innovaciones también financieras que se habían hecho de alguna manera en Holanda, se van a incorporar también en el mundo británico. Y posterior vamos a ver que desde el mundo británico va a ser un escocés, John Law, el que específicamente va a tomar estas innovaciones y la va a llevar también a Francia, y vamos a ver cómo esto se va a ir generalizando, y por lo tanto la sofisticación de la banca, la creación de los bonos, por ejemplo. Los bonos es algo que se va a inventar desde la época del Renacimiento. Existían lo que se llamaban los montes comunales. Los montes comunales los acunaban las ciudades para pelear las guerras. Y después de que si ganaban las guerras, los montes comunales repartían, y eso es lo que de alguna manera va a permitir posteriormente esa idea, que era una idea ya innovadora, que nace en las repúblicas italianas, se va a establecer de un modo mucho más, digamos, detallado y mucho más organizado desde los estados, con la creación y la sofisticación de los instrumentos financieros, no solamente con la sociedad de acciones, sino que los bonos van a servir para poder pelear las guerras. ¿Ya? Y las guerras, esa idea del monte comunal, ahora van a ser los estados los que van a emitir estos bonos, que evidentemente van a subir de valor cuando las guerras se ganan y van a perder el valor cuando las guerras se pierden. Hay que entender que las guerras no solamente se pelean con armas, no solamente se pelean con hombres, sino que también se pelean con dinero. Y esta situación financiera ya va a estar en el mundo. Si nosotros pensamos ya en las guerras de Luis XIV, este mundo ya existía. Y por eso es importante tener en cuenta el cómo se va a ir desarrollando la banca, la importancia que va a ir teniendo, la importancia de estas compañías por acciones. Y si nosotros pensamos en el Banco de Inglaterra, hay que pensar también en la creación de la Compañía de las Indias Orientales inglesa, que va a empezar a competir con la holandesa y que posteriormente va a llegar a ser más importante y que va a ser el sostén de todo lo que va a ser el Imperio Británico. ¿Ya? O sea, la Compañía de las Indias Orientales, digamos, británica, va a terminar siendo la dueña, pero no el gobierno, la compañía era la dueña de la India. Entonces hay que entender este momento, y aquí vemos cómo efectivamente la creación de los bancos centrales va a terminar con todos estos billetes que emitía cada uno de los bancos. Va a pasar a haber un tipo de cambio a nivel nacional, que evidentemente va a sofisticar la banca, va a facilitar las transacciones y va a permitir que pueda surgir una familia como los Rothschild. La casa de los Rothschild
hay que entender todo esto que planteamos antes. O sea, estamos hablando de una familia judía, una familia de banqueros, una familia que va a llegar y que se va a instalar en la ciudad de Frankfurt, precisamente porque su familia hacia atrás reciben estas prebendas del Sacro Imperio Romano Germánico y ahí se van a instalar. ¿Ya? Es más, este nombre Rothschild tampoco lo vemos tan atrás en la historia, porque es un patronímico que van a tomar porque se van a instalar la familia que vamos a conocer como Rothschild posteriormente, en lo que era la Judengasse, es decir, la calle judía del barrio de Frankfurt, donde era un periodo, o sea, era un pedazo de la ciudad bastante pequeño donde tenían que vivir todos los judíos, era una especie del gueto, podríamos decir. Y por lo tanto, cada una de las casas se identificaba por algo físico, ¿ya? Y podía ser por el ganso amarillo o el ganso dorado, que evidentemente ese es el nombre en alemán. Y en esta casa en particular había un escudo rojo. Roth en el caso alemán es rojo, Schild es escudo. La casa del escudo rojo va a pasar a ser la casa de los que posteriormente se van a denominar Rothschild. De los Rothschild se ha escrito harto, y yo creo que lejos el mejor libro que se ha escrito es precisamente este libro que está acá, que en el fondo habla de los profetas del dinero, que cuenta la historia de la familia entre 1798 y 1848 de Niall Ferguson. Niall Ferguson es un gran historiador y él trabajó, de hecho de su tesis doctoral, trabajó sobre los Rothschild, y posteriormente él se ha dedicado muchísimo a la historia financiera. Él tiene un libro fabuloso que cuenta todo esto que yo le estoy hablando de la historia de las finanzas, que es muy entretenido, que se llama El poder del dinero, y que es probablemente uno de los libros más entretenidos y interesante que yo me atrevo a decir que yo he leído, que realmente fascinante. O sea, la historia económica, la historia financiera es realmente fascinante, y en ese marco la historia de los Rothschild es muy importante. O sea, de ellos se ha escrito harto, vamos a hablar de harta bibliografía, después yo les voy a recomendar al final, así que vamos a volver a hablar de precisamente aquellos que quieran profundizar. Pero el libro de Ferguson yo se lo súper, hiper recomiendo. Entonces aquí tenemos lo que va a ser la casa de los Rothschild, que va a partir en Frankfurt con este patriarca que va a ser Meyer Amschel, que posteriormente va a tomar el apellido Rothschild como patronímico, y hay que comprender que de él y de sus hijos, y sus hijos se van a instalar posteriormente en distintos lugares, van a surgir las distintas ramas de los Rothschild que vamos a encontrar, particularmente durante el siglo XIX. Entonces está la rama británica, que va a partir desde el que va a ser el gran prócer, que va a ser el dinero, porque efectivamente el patriarca va a ser Meyer Amschel, pero él va a llegar a ser un banquero importante, que va a tener buenos clientes, pero un banquero, punto. Pero va a ser su hijo, Nathan, que se va a instalar primero en Manchester y posteriormente en Londres, el que va a catapultar a la familia, a convertirlos lejos los más millonarios del mundo. Y él a su vez va a ser el que va a establecer que sus distintos hermanos se instalen, uno en Francia, pero eso hay una rama francesa, uno en Austria, pero eso hay una rama austriaca, uno en Nápoles, que la rama de Nápoles se va a extinguir porque en el fondo no va a tener descendencia posteriormente, y por eso es la rama más corta, pero eso va a explicar en el fondo esta diversificación de esta familia. El patriarca inicial es Meyer Amschel, que efectivamente va a vivir entre 1744 y 1812, o sea, le va a alcanzar a vivir las guerras napoleónicas, sin duda va a alcanzar a vivir la Revolución Francesa, va a alcanzar a vivir esa transformación de lo que era la política de los antiguos regímenes, y en el fondo ese mundo convulso que les va a permitir tener una serie de oportunidades, porque en las crisis también, sí, hay oportunidades. Esta familia estaba instalada, y aquí vemos esta ilustración de la ciudad de Frankfurt, que muestra esta curva, esa curva que vemos ahí es precisamente lo que se denomina como la Judengasse, que si ustedes se fijan, tiene las casas como muy pegaditas, porque era la zona donde podían vivir los judíos, y vivían muchos judíos en la ciudad de Frankfurt, porque era una ciudad importante en la parte comercial, y por lo tanto había esta necesidad de cambistas y de distintos oficios, no todos eran cambistas, también hay que decirlo así. Y esto son distintas ilustraciones, distintas representaciones de lo que era precisamente la Judengasse, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que ya
Amschel Moses Bauer en ese entonces era un orfebre, y empieza a dedicarse al cambio de moneda. O sea, ese es precisamente la primera generación que entra al trabajo del cambio de moneda. Esta sería la casa que habría sido de los Rothschild, que efectivamente va a tener este escudo rojo, pero la del lado, por ejemplo, tenía la casa del barco, y por eso en el fondo eran llamados los Schiff. En fin, y otros tenían en el fondo la piedra dorada, y por eso eran los Goldstein, ¿ya? Y son nombres que son inventados en relación a ciertas cosas físicas que permitía dentro de este barrio tan homogéneo poder ser reconocidos. Bueno, posteriormente los Rothschild van a ser incluso elevados a la nobleza, por lo tanto el escudo que inicia siendo el escudo de fuera de la casa va a ir sofisticándose en el tiempo, pero evidentemente este escudo rojo que representaba esta águila romana es lo que va a hacer que pase a ser el patronímico desde 1528 en adelante. Se puede ir hacia atrás con este apodo. Entonces aquí vemos esta familia Rothschild que efectivamente va a partir con Amschel y que va a tener sus varios hijos. Ahora, Mayer Amschel Rothschild, de quien también se han escrito biografía, va a ser un banquero que va a lograr muy buenos clientes y que va a ser en el fondo va a generar la confianza, va a ganar la confianza de varios clientes importantes y ya en 1769 se va a convertir en el representante y el banquero, literalmente le va a manejar todas las finanzas, en el fondo a Guillermo I de Hanau, que era el elector de Hesse. Estamos hablando del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo tanto era uno de los electores y de hecho le va a manejar los dineros y de eso también va a ser que tenga una posición bastante importante. Entonces estamos hablando de una Alemania, comilla, que no existe como Alemania. Hesse es uno de los tantos principados. Prusia está surgiendo en este periodo con gran fuerza, pero estamos en el Sacro Imperio Romano Germánico, un Sacro Imperio que viene de capa caída desde tiempo anterior, donde el emperador en rigor no tiene un poder político real, y vamos a ver que este Sacro Imperio va a durar poco tiempo más, porque va a ser Napoleón Bonaparte el que va a terminar destruyendo el Sacro Imperio. Entonces, al prócer inicial lo tenemos que situar precisamente en ese periodo anterior, en torno a el Principado en Hesse, donde le va a manejar precisamente, porque después se va a convertir digamos, en el príncipe de Hesse, y ahí va a manejarle todos los dineros. Nosotros vemos estos estados alemanes en 1868, previo a la unificación. Prusia es grande y uno diría Hesse es una cosa pequeñita, pero efectivamente ser el banquero de esta zona va a ser algo importante. Y teniendo esta labor, va a tener una situación financiera importante, se va a comprar una casa bastante más grande, la Judengasse, que es esta casa, donde vive con su mujer y con sus 10 hijos. Tenía 5 hijas mujeres y tenía 5 hijos hombres. Van a ser los hijos hombres los que van a ser parte de la historia. Por lo tanto, Amschel es precisamente este fundador de lo que va a ser esta dinastía. Y a Amschel le va a tocar, precisamente él como el que le manejaba las plata a Hesse, le va a tocar la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa va a ser vista, así como para muchos, con gran esperanza, pero en el tiempo y en el corto tiempo, porque al principio vamos a ver que muchos apoyaban la idea de la revolución, esta mayor participación, el concepto de la democratización como concepto, pero la revolución se va a desmadrar rápidamente. La revolución estalla en 1789 y ya para 1792 no solo han decapitado al rey y a la reina, sino que la guillotina funciona 24/7 y básicamente demuestra ser, digamos, un proceso mucho más irracional que racional. Y eso va a ser la visión que va a tener, aquí vemos las caricaturas, precisamente inglesas, que muestran a la Revolución Francesa como un desmadre.
Y en este desmadre que empieza a producir, que evidentemente va a culminar porque hay que comprender que la revolución estalla en 1789, se desmadra ya en 1792, y Napoleón Bonaparte va a ser parte de ese proceso revolucionario que va a terminar haciéndose del poder en el marco, podríamos decir, de las distintas fases de la revolución. Por lo tanto, después de la revolución va a venir Napoleón, y van a venir las invasiones napoleónicas. Y por lo tanto, en el marco todavía de la revolución, vamos a ver que el propio Amschel se va a dar cuenta de que es muy peligrosa esta situación que está generando la revolución, y por lo tanto va a mandar a su hijo mayor a Manchester. Y eso va a hacer que Nathan se vaya a Manchester. En el fondo entendamos que posteriormente vamos a tener la guerra napoleónica, y por lo tanto Inglaterra parecía ser un lugar, digamos, más seguro, y ahí va a partir Manchester, que es una ciudad que ya había comenzado a eclosionar lo que va a ser la revolución industrial, va a ser un centro textil, y ahí se va a instalar primeramente Nathan, y vamos a ver que efectivamente va a trabajar en la empresa textil entre, podríamos decir, 1790 y 1800, pero no va a continuar él venía de una familia de banqueros, y posteriormente, en el marco de esta revolución industrial que ya había eclosionado y que evidentemente había múltiples oportunidades, finalmente él va a terminar trasladándose desde Manchester, un Manchester que había cambiado muchísimo. Hay que entender que la eclosión de la revolución industrial en Inglaterra va a cambiar esta visión. Esta es una visión de Manchester previo, esto es una visión bucólica. El panorama británico es bucólico, colinas suaves, árboles grandes. Esta es una visión de Manchester. Este es Manchester antes de la revolución industrial. Y este es un cuadro de Wire que muestra a Manchester post-revolución industrial. O sea, se va a transformar la realidad inglesa. Pero Nathan se va a dar cuenta que la industria necesita no solamente la industria textil, sino que su familia venía de la finanza, y por lo tanto se va a trasladar a Londres, ¿ya? Y ahí se va a empezar a dedicar a la actividad que le era familiar, que va a ser la actividad bancaria, y por lo tanto va a comenzar a negociar letras de cambio, a organizar préstamos a extranjeros para la inversión de las distintas industrias, y de alguna manera va a aprovechar esta transformación que se está dando dentro del mundo británico, y va a comenzar a trabajar en el mundo de la banca, en este mundo que además estamos en el Imperio Británico, un imperio que ya ha ido creciendo, y ciertamente todavía no hablamos del Empire of the Seas, porque es una frase que va a corresponder a la era victoriana, pero efectivamente se está construyendo eso. La Compañía de las Indias Orientales se ha hecho de la India, la compañía ha crecido muchísimo. El propio Adam Smith escribía con respecto en contra del monopolio que tenía, porque la gracia de las compañías era que las compañías se creaban y el Estado les daba monopolio de comercio en ciertos lugares. Y por lo tanto, vamos a ver que Nathan va a terminar en 1811 abriendo un banco que se llama Nathan Rothschild and Sons. ¿Ya? De hecho, es un banco que está activo hasta el día de hoy y que sigue siendo un banco importante, no de los bancos más importantes, por eso, pero sí en este momento va a ser el inicio de esta actividad. Y comprendamos que va a ser súper clave la instalación de este hijo en Londres, porque esto le va a permitir al padre salvar al príncipe de Hesse, ¿ya? Porque efectivamente lo que va a hacer el padre, que va a ser mandar la plata de Hesse a Londres, a donde estaba este hijo. Entonces este hijo estaba vinculado con la compañía, con las cosas financieras, con este momento de la creación, podríamos decir, de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo no existe previo a la revolución industrial. Nunca nadie dijo que algo no le combinaba, nunca nadie estuvo preocupado, por eso digo, ni de la combinación de las cosas, porque todos tenían muy poco. El mundo previo a la revolución industrial es un mundo de pobreza, eran todos pobres, todos tenían poco, incluso los que tenían mucho, tenían poco. ¿Ya? Los palacios del siglo XVII, XVIII no tienen closet, ¿ya? Pero esto se transforma de las finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX.
Entonces, esta compañía de las Indias Orientales evidentemente va a transformar Londres, va a transformar la realidad británica y evidentemente que va a permitirle una salida digamos, a la casa Rothschild desde Frankfurt hacia un nuevo lugar, en particular cuando se produce en 1806 la invasión de Hesse por Napoleón, porque Napoleón en el fondo va a entrar primero en la revolución, va a entrar apoyando al directorio, primero defendiendo Toulon, posteriormente defendiendo París, finalmente vamos a ver que el propio Napoleón le va a terminar haciendo un golpe de Estado. Bueno, se va a casar primero con Josefina, lo van a mandar a las campañas de Italia y se va a hacer fama, le va a hacer un golpe de Estado al propio directorio, se va a formar el consulado y posteriormente ya en 1804 se va a decretar emperador. Y de ahí en adelante vamos a tener a Europa en el marco de las guerras napoleónicas. Y en el marco de las guerras napoleónicas, Napoleón va a vencer en forma constante y permanente a los austriacos y también, en el fondo, a los distintos principados alemanes, se va a enfrentar a los prusianos, posteriormente a los rusos, pero en 1806 va a invadir precisamente Hesse. Y ahí es donde el padre logró salvar, ¿ya?, el dinero del principado mandándolo a Londres. ¿Ya? Entonces va a mandar en el fondo ese dinero y esto va a implicar que Nathan pase a ser, podríamos decir, el que tiene la visión del negocio futuro. Pero todavía el padre estaba vivo, pero el padre va a estar vivo poco tiempo más. El padre va a morir en 1812, Napoleón todavía está vigente, todavía estamos en el marco de las guerras napoleónicas, y con la muerte del padre, evidentemente Nathan, que es el que tenía la casa en Londres, la casa, podríamos decir, el banco en Londres, se va a convertir en el patriarca. Pero evidentemente que las guerras napoleónicas eran la gran preocupación. ¿Ya? Los ingleses estaban bastante desesperados, vemos las caricaturas de la época que muestran efectivamente, porque Napoleón se va a obsesionar, y el gran error de Napoleón va a ser obsesionarse con Inglaterra. Particularmente Napoleón va a intentar invadir Inglaterra desde el comienzo, va a ser derrotado por el almirante Nelson, quien va a terminar dando su vida en la batalla de Trafalgar, y posteriormente, además él ya se había enfrentado con Nelson, antes se había enfrentado con Nelson en Egipto, en la batalla de las pirámides, y efectivamente esto, digamos, de la batalla del Nilo, una batalla naval, es más, Nelson le había quemado todas las embarcaciones, por lo tanto, podríamos decir Napoleón odiaba a Nelson, yo odiaba a los ingleses. Entonces, cuando no logra triunfar en Trafalgar, se obsesiona con los ingleses. Y es más, el error de Napoleón fue obsesionarse con los ingleses, porque va a decretar el bloqueo continental para, de alguna manera, ya que eran comerciantes, para perjudicar económicamente a los ingleses, y eso va a implicar el acuerdo, porque Portugal no va a respetar este acuerdo, va a implicar el acuerdo con España para poder invadir Portugal, y va a implicar que también invada Rusia, que Rusia tampoco respeta, y esas dos cosas van a ser clave en lo que va a ser la derrota de Napoleón. Ahora, los ingleses odiaban a Napoleón y se reían de él, siempre lo representan, nosotros tenemos esa idea de que Napoleón era muy chico, pero en realidad no era tan chico. Incluso hay hoy día autores que plantean que medía sobre 1,74 m, lo que no es tan chico, pero los ingleses lo representan. Aquí vemos a King George, el mismo que se va a volver loco después, viendo en el fondo a este liliputiense que es Napoleón. Y efectivamente la pugna entre los británicos y los franceses estaba a la orden del día. Es más, la distinción además ideológica de lo que representaba las ideas de la revolución encarnadas en Napoleón y lo que era el mundo del libre mercado y de básicamente la iniciativa individual en relación al rol del Estado, que va a ser la gran visión napoleónica, va a ser que los ingleses traten de incluso extender el canal de la Mancha. Y aquí vemos toda esta caricatura que muestran como los ingleses no quieren a Napoleón para nada, no quieren a los franceses, y cómo ellos interpretan que la revolución es un proceso totalmente irracional, que aunque tenga un fin que pueda ser loable, podríamos decir que las consecuencias para llegar a ello son tan graves, y aquí vemos esta ilustración que muestra la guillotina en el centro, la cantidad de cabezas debajo, a Napoleón colgando y un poco mostrando la barbarie de lo que para el mundo británico representa esta visión francesa. Por lo tanto, para los ingleses derrotar a Napoleón
era tremendamente importante. Y después de que Napoleón, de hecho, y aquí vamos a ver dónde van a entrar los Rothschild, porque efectivamente la idea era poder financiar, recordemos que las guerras se financian con los bonos, y por lo tanto los bonos, podríamos decir, los bonos, ¿cómo se llama esto? Ingleses eran los Consol, y vamos a ver que en esto van a participar precisamente los Rothschild. Y entonces, efectivamente, vamos a ver que durante la guerra napoleónica se van a comprometer para ayudar a los Rothschild económicamente. Y efectivamente, cuando Napoleón invade España, va a encontrarse con una resistencia importante de parte de la ciudadanía, y por eso aquí está esta caricatura que lo muestra en el ruedo de Taurino, siendo literalmente corneado, ¿ya? Porque eso es lo que va a suceder. Y posteriormente va a cometer el error Napoleón de decidir invadir Rusia. Y la verdad es que ahí va a ser el general Invierno el que efectivamente va a generar la derrota de Napoleón. Pero de vuelta de Rusia era el momento para derrotar a Napoleón. Y efectivamente ya se había elegido que Wellington iba a ser el que iba a comandar esta acción, y además se necesitaba el dinero, y por lo tanto los Rothschild van a entrar en acción. Y aquí está, esto es súper importante que comprendamos qué es lo que va a suceder, porque los Rothschild tenían, Nathan había mandado a sus hermanos a distintos lugares, por lo tanto uno de los hermanos estaba en Francia, otro hermano estaba en Austria, otro hermano estaba en Nápoles, y tenían una red de información importante. Y en el tema financiero, cuando uno invierte, uno puede irse corto, se puede ir largo. Y en el caso de la guerra napoleónica, y específicamente lo que va a ser Waterloo, era una batalla que se iba a pelear de vuelta con los ejércitos de vuelta de Napoleón desde Rusia, y por lo tanto lo tenían que encontrar, y tenía que durar una cierta cantidad de tiempo. Pero el gran problema, y tenía una dificultad, que a los soldados había que pagarle con oro. Ya había que pagarle en moneda, había que pagarle, no sirve otra cosa. Y por lo tanto, lo que va a hacer Nathan es comprar oro pensando, calculando mal, que esta guerra, esta batalla, iba a durar más de lo que duró. Y por lo tanto, va a irse largo, podríamos decir, en términos financieros. Y aquí, si uno ve, aquí se produce Waterloo, esta es la compra que ellos hicieron, y vamos a ver que efectivamente se quedaron con mucho dinero acumulado, pero Nathan va a aguantar, y es más, va a seguir comprando más consoles. Va a generar, en el fondo, esa idea de que es conveniente comprar console, que es en el fondo el bono británico para la guerra, y va a aguantar. ¿Ya? Es más, la batalla duró poco, se quedó con dinero, mantuvo el dinero, los hermanos le van a insistir que venda, más el momento va a volver a bajar, aquí le insisten los hermanos que vendan, pero vuelve a bajar, él aguanta, dice no voy a vender, sigue subiendo el valor, sigue comprando más consoles, con lo que los hermanos le dicen tienes que vender porque cae el precio del console, pero él insiste que no va a vender, y el precio del valor del console sube, y él no vende hasta que decide vender, y vende en 1817 y se forró. Esa es la verdad. Ganaron todo el dinero, el imperio que van a construir los Rothschild se va a deber a la acción de la participación como banca en lo que es, en el fondo, la guerra napoleónica y finalmente la derrota de Napoleón, y en el buen manejo, y es súper importante, en esos nervios operados, podríamos decir, porque cualquier persona normal habría vendido los consoles antes, habría hecho un buen negocio, pero no el negocio que hizo Nathan. Nathan tenía muy buen olfato, y efectivamente luego también van a participar en todo lo que va a ser, porque tengamos claro que el triunfo de Waterloo y la derrota de Napoleón se debía en una manera muy importante al apoyo financiero que habían terminado dando los Rothschild. ¿Ya? Los Rothschild van a hacer la diferencia que van a permitir derrotar a Napoleón. Y aquí vamos a ver cómo ya Nathan, ahora millonarísimo, va a establecer esta red de bancos con Nathan en Londres, como dije, Amschel, el otro hermano, se va a quedar en Frankfurt, en la casa donde inició la familia. James se va a ir a París,
Karl se va a ir a Ámsterdam, que era un lugar financiero importante, y Salomón se va a ir donde requiriese, que finalmente se va a ir a, ¿cómo se llama esto? A Nápoles. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver que efectivamente van a tener un poder económico tan importante, ya tenían el manejo de la guerra y de lo que significan en el fondo los bonos de la guerra, que tenían este poder de poder prohibir, porque efectivamente si un gobierno quiere hacer la guerra y no tiene el dinero no puede hacer la guerra, ¿ya? Podían permitir o prohibir literalmente las guerras. Y efectivamente ellos fueron los que fueron la gran diferencia en esta derrota de Napoleón. Y así como antes nadie los quería, aquí vamos a ver que efectivamente el Banco de Inglaterra va a terminar dándole el beso a los Rothschild. Esta es una caricatura que se ríe de eso porque los Rothschild eran mal vistos, pero vamos a ver que va a cambiar muchísimo la situación. ¿Ya? Es más, van a empezar a meterse también posteriormente a esto también en política, ¿ya? Y dentro de la política vamos a ver que posteriormente dentro de la familia de los hijos de Nathan van a llegar a ser incluso Member of Parliament, o sea, algo que era mal visto, pero evidentemente es esta derrota de Napoleón, esta visión de Nathan que evidentemente va a inventar lo que va a ser esta dinastía de, digamos, de los Rothschild. Y obviamente que después de eso, que tenía tanto dinero acumulado, como van a tener que reorganizarse después del Congreso de Viena y después de tratar de volver al mundo previo a la Revolución Francesa, previo a Napoleón, muchos gobiernos requerían de dinero y por lo tanto los Rothschild le van a terminar haciendo un préstamo a Prusia muy importante, lo que va a hacer que el negocio que ya era bueno sea aún mejor y por lo tanto van a terminar siendo absolutamente millonarios. Entonces vamos a ir un poco por cada uno, por la división, contando la historia, después me voy a detener en la casa inglesa, que es la más importante, pero no es la única importante. Jacob, que era el más joven, ya se va a establecer en París en 1812, ya piensen todavía con Napoleón, y va aquí a fundar también un banco que va a ser Rothschild, los hermanos en el fondo Frères, los hermanos Rothschild, va a fundar esta banca y va a ser súper importante a la derrota de Napoleón para todo lo que es la restauración. Ya se va a convertir en el financista de la restauración de Luis XVIII. Posteriormente vamos a ver que se va a producir las revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas en Francia. Francia es una nación revolucionaria, la revolución no fue solamente la de 1789, va a convulsionar nuevamente en 1830, eso va a terminar con la restauración borbónica como tal y se va a instaurar Luis Felipe de Orleans, que es conocido como el rey burgués, y por lo tanto también los Rothschild van a ser la banca que va a estar detrás de Luis Felipe de Orleans, que va a gobernar entre revolución y revolución, porque Luis Felipe de Orleans va a asumir en la revolución de 1830 y va a caer con la revolución de 1848. Y en la revolución de 1848 se va a establecer una república, y esa república va a llamar a elecciones, y en esas elecciones se va a presentar el sobrino de Napoleón, que era hijo del hermano de Napoleón, con la hija de Josefina, que era Hortense, y ese joven se llamaba Luis Napoleón, y Luis Napoleón va a ser electo, solo por llamarse Napoleón, presidente, y él va a hacer un referéndum en el cual va a terminar estableciendo el segundo imperio francés. Así que hay que entender que la casa Rothschild, establecida por Jacob, va a financiar la restauración, el gobierno burgués y posteriormente todo lo que va a ser el segundo imperio francés. Este segundo imperio francés va a durar desde 1848, que es el momento en el fondo de la elección de Luis Napoleón y hasta que se convierte en emperador, hasta la guerra franco-prusiana, que es en 1871. Los prusianos van a entrar en guerra contra Francia, Francia va a perder en la batalla de Sedan, eso va a implicar el fin del segundo imperio francés y luego va a venir la república, y por otro lado va a implicar el momento del triunfo y la unificación alemana. Entonces eso también va a estar precisamente ahí. Ahora, aquí es importante porque vamos a ver que efectivamente cuando los prusianos entran, los Rothschild también van a ser los garantes de esta situación y por lo tanto van a ganar en las buenas, en las malas, en todos los casos. Aquí está el momento en que se decreta la formación del segundo imperio alemán en el Salón de los Espejos de Versalles después de la derrota de la guerra franco-prusiana. Ahora, esta casa
esta casa bancaria, esta rama francesa, va a continuar hasta que en 1982 va a ser nacionalizada con el gobierno socialista de Mitterrand, ¿ya? Y que se va a renombrar como Compagnie Européenne de Banca, ¿ya? Y por lo tanto van a perder eso y van a crear un nuevo banco posteriormente que va a ser el Rothschild City Bank, y posteriormente esta rama francesa se va a dedicar particularmente al mundo vitivinícola. Las casas Rothschild en el mundo de los vinos van a ser tremendamente importantes, se van a comprar una serie de vinos que van a tener una serie, digamos, de premios a nivel nacional, y posteriormente esta rama francesa va a invertir también, para que se hagan una idea, en los Club Med, y por lo tanto van a estar vinculados con eso. De hecho, dentro de la rama francesa hay una división. Nathaniel Rothschild ¿ya? Va a ser en el fondo uno de los hijos de Nathan, el que se hace millonario en Londres, se va a ir a vivir también a Francia y se va a trasladar a París a trabajar supuestamente con el tío, pero en realidad se va a dedicar al mundo vitivinícola, y en 1853 va a comprar el Chateau Brun Mouton, ¿ya? Que es un viñedo en Pauillac, ¿ya? En la Gironda, que se va a convertir en uno de los vinos más importantes, así que el Chateau Mouton Rothschild, así se va a llamar posteriormente, va a pasar a ser una de las marcas más famosas del mundo hasta el día de hoy, igual que el Chateau Lafite, ¿no es cierto?, que son en el fondo la creación de esta subrama, podríamos decir, francesa, que se va a dedicar a algo diferente que lo que es la banca. Entonces esta rama francesa además va a ayudar obviamente durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a la liberación de Francia. De hecho, dentro de la familia, en particular Guy Rothschild va a recibir las cruces de guerra por haber participado en la guerra. La familia Rothschild en todas sus ramas van a ser coleccionistas de arte, y en el caso francés van a ser robados particularmente por el mundo nazi, que siempre tuvo un muy buen ojo para el arte, y por lo tanto van a llevarse del Palacio de los Rothschild, digamos, de algunos, porque tenían varios palacios en París, se van a llevar varias de las obras de arte. Un poco para que se hagan una idea de las propiedades de la familia Rothschild en Francia. Tenían este pequeño palacio, no sé, a mí me acomoda, no sé si a ustedes, en la Costa Azul. Ya, aquí vemos precisamente algunas de las propiedades. En la Picardía, la familia Rothschild tenía esta casa. Hoy día, de hecho, el Château de Ferrières, que en el fondo fue construido en la segunda mitad del siglo XIX, es parte de la Universidad de París, porque ellos lo donaron a la Universidad de París. Hoy día es uno de los edificios de la Universidad de París. ¿Ya? Pero aquí también vemos que hay algunos que son palacios que hoy día son, por ejemplo, los headquarters de la OECD, es precisamente, había sido una de las casas de los Rothschild, una de las propiedades en Francia. ¿Ya? El Hotel Salomon Rothschild también es construido a finales del siglo XIX, y que era la casa de uno de los patriarcas. Esta es una de las casas que era el Fondo Rothschild, que no fue reconstruida después de la guerra, quedó hoy día, es como una casa ocupa, ¿ya? Que está totalmente destruida, y era uno de los palacios también de los Rothschild, que está en esta circunstancia hasta el día de hoy. La otra rama, Salomón. Salomón en 1820 se va a establecer en Viena, donde efectivamente esta familia se va a dedicar a las finanzas imperiales del Imperio Austrohúngaro, y por lo tanto le va a ir muy bien. Cuando ellos llegan todavía no es el Imperio Austrohúngaro, era Austria. Ya se va a hablar de Imperio Austrohúngaro desde, en el fondo, asume en 1848, después de la Revolución Húngara, Francisco José, y el Imperio Austrohúngaro va a surgir en marco de ese nuevo gobernante, pero los Rothschild van a ser la casa que les va a ver las finanzas precisamente, a todo lo que va a ser posteriormente el Imperio Austrohúngaro. Pero en un comienzo, cuando se instalan en Viena, y aquí se hacen representar, se van a hacer pintar, y aquí muestran cómo les va subiendo el pelo y quieren mostrarse como alguien importante, pero evidentemente hay que entender que toda la política del rearme de Europa se va a planear desde Austria. Va a ser la figura específicamente de Metternich, quien va a mirar y que va a planificar un poco esta situación digamos,
de poder reorganizar el mundo post-napoleónico. Así que aquí también va a ser elevado a la nobleza, convirtiéndose en uno de los terratenientes importantes austriacos. De hecho, él va a tener además concesiones, van a incursionar en otras áreas, no solamente en la banca, sino que él va a ser, la familia Rothschild austriaca, van a ser los que van a construir los ferrocarriles, y se va a dedicar a todo lo que es también la metalurgia, y por lo tanto van a diversificar. Y aquí esta familia Rothschild también, al igual que el caso de la francesa, van a ser grandes coleccionistas de arte. Aquí están representados los Rothschild básicamente con el arte, y muchos de las propiedades que tenían en Austria van a ser destruidas en la guerra. Así que aquí vemos lo que era el Palais Albert, que ya no está, por eso las fotos en blanco y negro. ¿Ya? También aquí vemos precisamente las mansiones que tenían en las zonas austriacas y alemanas. ¿Ya? Algunos de ellos sí sobreviven, como es este caso, pero muchos de ellos también se van a perder. Así que los Rothschild van a tener, como pueden ver, cantidad de propiedades también en esta rama austriaca. En la rama de Nápoles, que ya voy a volver a tocar un poco la rama austriaca en un segundo más, en la rama de Nápoles también Karl se va a establecer. Nápoles era un puerto importante, y aquí efectivamente se va a dedicar a las finanzas, también a la banca. Va a tener esta villa Pignatelli en Nápoles, que con vista al monte Vesubio, y efectivamente va a ser la casa que va a financiar todo el movimiento del Risorgimento, es decir, la unificación italiana va a ser apoyada por precisamente la banca de los Rothschild en Nápoles. Y esta era la casa, podríamos decir, de Frankfurt, la casa que van a adquirir después, porque recordemos que el patriarca había partido en la Judengasse, pero ahora ya, sobre todo durante el siglo XIX, se va a ir produciendo en la segunda mitad todo lo que se llama la desguetización. Los judíos van a salir de los guetos, van a incluso cambiarse los apellidos, van a mimetizarse con el mundo occidental, y la casa austríaca, la casa de la Franconia, es decir, de Frankfurt, va a pasar a tener esta casa que ya no existe, por eso la muestro así. Así que efectivamente le van a rendir homenaje al padre, adquiriendo una serie de propiedades y mostrándose importantes. Muchas de estas propiedades no existen, y también aquí van a incursionar en todo lo que es construcción de ferrocarriles. O sea, los Rothschild van a ser elementales en la construcción de ferrocarriles, en lo que va a ser el segundo, posteriormente, el segundo imperio alemán. O sea, Alemania se va a unificar en 1870, pero precisamente es en ese momento, cuando se produce la unificación política, que van a iniciarse también, o va a incrementarse todo lo que es el proceso industrial. Así que aquí vemos las propiedades de la familia en distintos lugares de Alemania, pero vamos a ver que efectivamente la rama de Franconia va a cerrar sus puertas, porque no van a tener heredero varón, y por lo tanto no, se van a ir después, y después por la guerra, y no va a ser sino hasta el año 89, donde la familia Rothschild va a volver a lo que era su origen, que es Frankfurt. Nos vamos a quedar ahora en Inglaterra, porque efectivamente Nathan va a ser el fundador de la fortuna, más que el padre, y de hecho él va a partir con este banco que era Rothschild y hijos, y de hecho él se va a hacer millonario por la derrota de Napoleón, pero después por el préstamo que le hizo al gobierno prusiano, que evidentemente los va a catapultar, al punto que se van a convertir en el banco más importante británico. Y efectivamente ellos, aquí vemos los lingotes, ya efectivamente van a ser los agentes de bolsa de los lingotes de oro de todo el Banco de Inglaterra, y por lo tanto van a ser la banca que va a estar detrás. Estamos hablando ya de 1840, desde la década de 1830 va a estar gobernando la reina Victoria, y por lo tanto la era victoriana financieramente va a depender de los Rothschild. Y por lo tanto sí, el imperio británico y el Empire Overseas, que se va a ir construyendo precisamente en la era victoriana, va a depender de los Rothschild. El hijo mayor de Nathan, que también se llama Nathan Lionel Rothschild, que vamos a ver que efectivamente va a ser el primer judío en ser Member of Parliament, va a pasar a tener un puesto en el Parlamento británico. Él se le conoce por una historia. Ellos generalmente también tenían una política bien endogámica de casarse entre la familia,
por lo mismo, para que se mantuviese las propiedades, pero también por los temores de ser una familia judía. Pero la historia entre Charlotte y Lionel es una historia que hoy día se ha planteado como una historia de amor, más allá de este matrimonio por conveniencia, y Lionel va a ser un personaje muy importante porque efectivamente se va a convertir en el primer judío dentro del Parlamento, y posteriormente también va a ser el primero en ser elevado a la nobleza. O sea, estas líneas van a pasar a comprar básicamente, porque vamos a ver que en el gobierno de la reina Victoria en la segunda mitad del siglo XIX se va a abrir posibilidades de ennoblecimiento, y los Rothschild evidentemente van a aprovechar esa pasada. Entonces vamos a ver cómo los Rothschild van a ir subiendo en estándar al punto de convertirse en importantes. Eran tan ricos que efectivamente vamos a ver que Lionel lo que va a hacer es solucionarle los problemas al gobierno británico, particularmente cuando los franceses estaban construyendo el canal de Suez. Era un proyecto francés, Fernand de Lesseps era un francés, pero ahí va a ser la plata de los Rothschild, la política de Benjamin Disraeli, que finalmente van a terminar comprando Suez. ¿Ya? Y por lo tanto es la plata de los Rothschild la que va a firmar al Imperio Británico, adquiriendo esto que es tan importante, este paso, esta llave hacia la India. ¿Ya? Este paso por, en el fondo, el canal de Suez, que va a ser elemental y fundamental para el control de la India. Pensemos que Benjamin Disraeli, quien aparece aquí como la esfinge, va a ser incluso quien va a terminar en el momento en que se unifica Alemania y que se establece el imperio. Él va a establecer que la reina Victoria no solo va a ser reina del Reino Unido, sino que va a ser emperatriz de la India. Ese concepto de la India como la joya de la corona, unida ahora por el canal de Suez, va a estar financiada por los Rothschild. Y no solamente los Rothschild van a financiar eso, sino que van a financiar también la construcción de los ferrocarriles, toda la transformación de los británicos y la inversión de los británicos en distintas partes del mundo para la construcción de ferrocarriles también va a estar financiada por los Rothschild. Así que ya en la segunda mitad del siglo XIX, el hijo de Lionel, que es Alfred, ya va a ser el director del Banco de Inglaterra, y efectivamente va a convertirse en un hombre importante que también va a querer competir con la rama francesa y va a incursionar en los vinos, no con el éxito de los franceses, pero también en el fondo mostrando este poderío. Y evidentemente la segunda mitad del siglo XIX es un periodo de gran auge económico, producto del imperio, producto de los negocios, por lo que también los Rothschild se van a mostrar con grandes propiedades dentro de Inglaterra, y van a pasar a financiar varias cosas importantes dentro del imperio. ¿Ya? Y por lo tanto los Rothschild van a ir mejorando, podríamos decir, su situación, y aquí vemos cómo muestra esta caricatura, ya como los conspiradores de alguna manera, los que podían permitir que las cosas fueran o no fueran. Y dentro del imperio y el colonialismo británico, los Rothschild van a financiar particularmente a Cecil Rhodes. Cecil Rhodes era quien estaba a cargo de la construcción del ferrocarril en África, pero va a ser el que va a hacer varios negocios en África. De hecho, le va a poner su nombre a un país. Rhodesia viene por Cecil Rhodes. Y Cecil Rhodes va a poner ojo particularmente en un momento en que van a descubrir diamantes, primero en la zona del Transvaal y posteriormente oro. Y por lo tanto vamos a tener a la figura de Cecil Rhodes, que se va a aliar ahora con Leopold Rothschild, que va a empezar a administrarle los bienes de Cecil Rhodes, y efectivamente, ojo que va a crear una beca, incluso los Rothschild, una beca Rhodes para la Universidad de Oxford. Entonces, van a ser la llave, la clave de lo que es el Imperio Británico. Aquí vemos a Rhodes construyendo precisamente los ferrocarriles en África, y los Rothschild efectivamente logrando que se lograra el corredor que tanto querían los británicos, que fuera desde el Cairo hasta Cape Town. ¿Ya? Cape Town había caído en manos de los británicos en el marco de las guerras contra Napoleón, o sea, incluso antes, la ocupación de los británicos se va a deber a que los holandeses, que tenían colonia en el Cabo, van a abrazar las ideas de la Revolución Francesa y van a fundar la República de Batavia. Eso va a implicar la primera llegada de ingleses
a la zona del Cabo. Y posteriormente a la derrota de Napoleón, la zona del Cabo ya se le va a entregar a los ingleses. Y los ingleses van a gobernar el Cabo, los holandeses que vivían ahí se van a trasladar del Cabo, porque no les gustaba la administración inglesa, hacia el norte, hacia la zona del Transvaal, y van a fundar la República del Transvaal y Orange, donde vivían súper tranquilos, pero van a tener la desgracia de encontrar en esta zona precisamente primero diamantes y después oro. Y evidentemente que eso va a causar los intereses económicos. Cecil Rhodes va a hacer una alianza con Alfred Bate, que era en el fondo de la zona, y va a hacer la alianza también con los Rothschild, y va a inventar, de hecho van a crearla como unas compañías, y va a iniciar la explotación de los diamantes, y básicamente la explotación de los diamantes en Kimberley y de esta compañía de The Bears, ya que era estas Consolidated Mines en Kimberley, van a ser la explicación de lo que se va a denominar las guerras de los Boers. La guerra de los Boers son dos guerras, en la que básicamente los ingleses van a querer tomar la zona de la República, en el fondo del Transvaal y de Orange. Y aquí vemos cómo la compañía de Beers, que le iba muy bien y que evidentemente en la medida que este era un buen negocio, vamos a ver que antes de la guerra de los Boers ya va a implicar también que va a haber una gran fiebre de oro en la zona, y esto va a implicar el desarrollo, entre otras cosas, de la ciudad de Johannesburgo, que precisamente va a estar enmarcada por la presencia financiera y este boom de inversiones en acciones que se van a dar en esta zona, y que evidentemente va a implicar el desarrollo de Johannesburgo, como vemos en el fondo hasta el día. O sea, a comienzos del siglo XX, efectivamente Johannesburgo era un lugar donde no solo se veía lo británico en el sentido de que vemos la presencia, los británicos donde llegaban construían un hipódromo, entre otras cosas. ¿Ya? Y vamos a ver que aquí está el Rand Club, que en el fondo los clubes, algo muy británico también, que va a ir sofisticándose también en el tiempo, pero precisamente este esplendor británico en gran medida se debía no solamente a los recursos, sino a la posibilidad de tener el financiamiento de los Rothschild, que van a permitir la explotación. Y evidentemente los británicos pasaban temporadas en Sudáfrica, haciendo caza exótica, viviendo en el fondo de lo más bien, y evidentemente que los intereses económicos van a ser cada vez más importantes, y es más, el gobierno van a terminar invitando a los judíos porque necesitaban más financiamiento, no solamente los Rothschild. O sea, vamos a ver que efectivamente en Sudáfrica de 4.000 judíos iniciales entre en el fondo a finales del siglo XIX, entre 1880 y 1914, se va a pasar de 4.000 a 40.000. O sea, se invitaba a las inversiones, y evidentemente que aquí en estas inversiones van a estar los Rothschild, ¿ya? Y los Rothschild van a invertir en la compañía de Beers, van a invertir en la compañía de Cecil Rhodes, y evidentemente van a estar detrás. De hecho, en un momento que les faltaba mano de obra, van a ser ellos los que van a traer chinos para el trabajo de las minas, y van a ser ellos también los que van a provocar de alguna forma la guerra de los Boers. La guerra de los Boers se va a dar en 1899, 1900. Esta guerra de los Boers, que va a ser una guerra de guerrilla, donde el ejército británico organizado va a pelear contra estos Boers que eran campesinos, que eran inferiores en número, pero que van a desarrollar lo que es la guerra de guerrilla. De hecho, los irlandeses, que odiaban a los ingleses, se van a ir a pelear aquí, y aquí van a aprender la guerra de guerrilla, porque generalmente se adjudica la idea de que el primer teórico de la guerra de guerrilla es Michael Collins. Michael Collins es el gran líder de la independencia irlandesa y de la rebelión, en el fondo de 1916, y que va a terminar muriendo en la guerra civil que se va a producir entre las mismas partes posteriormente en Irlanda. Pero el propio Michael Collins va a aprender esto aquí, en la guerra de los Boers. Entonces los Boers en un comienzo, aunque eran menos, a través de esta guerra de guerrilla, van a poner en conflicto al Imperio Británico, y el Imperio Británico le va a ir bastante mal, y los Boers van a hacer de la suya. Va a haber dos guerras a los Boers. La primera guerra a los Boers la van a ganar y van a mantener esa independencia. Ya en la segunda guerra a los Boers la situación se va a complicar, porque efectivamente 30.000 Boers no podían digamos, enfrentar a 200.000
soldados del Imperio Británico, que además va a hacer que la reina Victoria va a terminar empoderando a Lord Kitchener, y Lord Kitchener va a establecer una guerra que se va a hacer, en el fondo, la idea de la política de tierra quemada. Y la tierra quemada, ¿qué es lo que hacía? Él avanzaba por los campos, iba quemando las parcelas, iba quemando las casas, y tomaban a las mujeres y a los niños que quedaban y los llevaban, y los ingleses van a ser los primeros en crear, aquí sí, en la guerra de los Boers, los primeros campos de concentración para poner a las mujeres y a los niños de todas estas parcelas que van a ir quemando, y ponerlos en un lugar donde supuestamente estaban internos. Pero la verdad es que estos campos de concentración van a ser tremendos. Es un periodo previo a los antibióticos, las situaciones, podríamos decir, de salubridad, van a ser bastante malos, van a morir como mosca, incluso de inanición. Así que aquí vemos las fotografías de lo que van a ser estos campos, y de hecho van a ser los mismos británicos, y en particular enfermeras británicas, las que van a terminar acusando esta situación al gobierno a través de la prensa. Entonces esto va a ser un tema tremendo, en el que efectivamente Boers, holandeses, familias holandesas enteras, van a ser internadas en estos campos de concentración, que van a terminar con la muerte de muchísimos, digamos que van a terminar muriendo tal y cual de incluso inanición. Entonces, aquí vemos los internos de estos campos, que es algo que generalmente no se habla mucho, pero que evidentemente va a mostrar el horror de la guerra de los Boers y de cuánto estaban dispuestos a hacer por temas económicos. Y efectivamente van a ser, por una parte, ingleses que van a acusar esto a través de la prensa, y los franceses en particular, que odiaban a los ingleses, van a ser los que más van a acusar de esta situación. Estas caricaturas son precisamente caricaturas francesas que muestran los campos de reconcentración, como dicen aquí, donde muestran a las madres y a los hijos, en el fondo, muertos de hambre, ¿ya? Y probablemente la fotografía que más va a circular va a ser la de Lizzie Mansil, esta niña muerta en el campo Boer, y particularmente va a ser la pluma y la historia de Emily House, de la cual hay varias películas que se ha hecho, porque ella va a ser una británica que va a ir a ayudar a estos campos y que va a terminar escribiendo en la prensa, denunciando estas muertes, y particularmente estas muertes que se lo adjudican al propio Cecil Rhodes, porque Cecil Rhodes era el que estaba detrás de todos estos negocios, pero Cecil Rhodes no se puede olvidar que era financiado también por los Rothschild, por lo que muchos hoy día hablan de los campos de concentración de los Rothschild. Por lo tanto, los intereses económicos, que evidentemente van a estar en juego aquí en esta situación, en lo que va a ser Sudáfrica, que obviamente después va a llegar a los acuerdos políticos, donde finalmente Paul Kruger va a tener que abandonar el barco y rendirse. En esta guerra de los Boers incluso va a pelear hasta Winston Churchill, que era un jovencito, iba como reportero, va a ser tomado prisionero, y luego va a escapar. Ya era súper jovencito cuando pelea, digamos, participa de la guerra de los Boers. Pero figuras importantes también como Arthur Conan Doyle o como Rudyard Kipling también van a pelear en estas guerras. Y ya a comienzos del siglo XX se va a establecer el tratado en el que se va a crear la Unión, en el fondo, de la República Sudafricana, y finalmente ya en 1910 lo que va a ser el concepto de Sudáfrica. Ahora, los Rothschild van a seguir invirtiendo no solamente en Sudáfrica, no solamente en los diamantes ni en el oro de las minas de Kimberley y de De Beers, sino que también van a invertir en Francia, en minas también de cobre en Río Tinto, en España, y van a invertir en distintos lugares, van a participar en las fiebres del oro de California. El dinero trae el dinero, por lo tanto ellas eran inversionistas de varias, digamos, de estas incursiones en Australia también, y por lo tanto vamos a ver que se van a hacer más millonarios cada vez más, ¿ya? Y de hecho van a trabajar también en los campos petroleros en Bakú, en toda la zona de Azerbaiyán, también van a estar en el fondo en la zona de Rusia, involucrados a la industria petrolera. Y aquí vemos ya que Nathan va a convertirse en el primer varón, ya van a elevarse al nivel de la
nobleza, o sea, no solamente miembros del Parlamento, no solamente el poder económico, el poder político, sino que también parte de la nobleza. Y aquí va a finales del siglo XIX a comenzar a crecer esta idea de la política de la conspiración, de cómo los Rothschild manejaban todo. El antisemitismo va a crecer muchísimo a finales del siglo XIX, por una parte por el movimiento sionista, por otro lado por la desconfianza que siempre había estado, y con esta idea de, incluso va a circular un panfleto que son los sabios de Sion, que planteaban esta idea de esta conspiración judía de querer apoderarse del mundo. ¿Ya? Y obviamente que los Rothschild van a ser parte de esta idea, de esta teoría que va a estar detrás. El sionismo va a ser apoyado financieramente. El sionismo buscaba crear un Estado, digamos, volver a Israel, esa era la idea, el Estado de Israel, y esto es previo a lo que va a ser en el fondo la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta idea de crear un Estado judío, que va a ir creciendo, y Theodor Herzl va obviamente a plantear esto. Ahora el antisemitismo va a crecer con gran fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, en particular porque los judíos habían abandonado los barrios judíos y ya no eran reconocibles, y por lo tanto los límites que distinguían a los unos con los otros va a hacer que las desconfianzas sean mayores. El incidente de Dreyfus, que va a ser degradado de su rango militar por la simple razón de ser judío, que va a ser acusado por la prensa, por el propio Émile Zola, que va a escribir un artículo y dice j'accuse, y yo acuso que Dreyfus fue degradado no porque haya hecho algo, sino que por ser judío. Y efectivamente estos panfletos de los protocolos de los sabios de Sion, que evidentemente ponían a los Rothschild, con la cara de los Rothschild evidentemente, como aquellos que se quieren apoderar del mundo, va a ir generando y va a ir aumentando el antisemitismo en la segunda mitad del siglo XIX y para inicios del siglo XX. Y entendamos que en la segunda mitad del siglo XIX incluso, si uno piensa en las obras de Dickens, si uno piensa en Oliver Twist, Fagin es el perverso y a Fagin se lo llama el judío. ¿Ya? O sea, esa idea de alguna manera de que el judío es este capitalista que de alguna manera no tiene ética, lo cual no necesariamente es así, es una gran caricatura que se va a ir construyendo, pero además esta idea del sionismo, donde en el caso de Edmund Rothschild va a empezar a llevar y a financiar grupos, porque mucho antes de la creación del Estado de Israel, los judíos van a empezar a llevar grupos judíos para que se instalen en el territorio. ¿Ya? Y esa ocupación de a poco, podríamos decir, de Palestina, que es anterior incluso a todo lo que va a ser la constitución del Estado de Israel, que no va a ser sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero evidentemente que aquí vamos a tener a los Rothschild involucrados en este tema político. Otros Rothschild, como por ejemplo Walter, o Walter, porque era de la rama británica, en el fondo tenía un interés por la zoología, y hoy día se ha descubierto él, como era millonario, se va a dedicar al estudio de los animales, va a fotografiarse, digamos, con varias de estas fotografías que hoy día circulan así como de sus formas exóticas, pero él va a crear un museo, va a ser un coleccionista de especies importante. Hoy día ha sido súper revalorado y hoy día hay una nueva visión de este Rothschild distinto, podríamos decir. Pero hay que entender que para finales del siglo XIX, Inglaterra ya no va a ser la que más produce, Alemania va a entrar con mucha fuerza, Estados Unidos va a entrar con mucha fuerza, el Imperio Británico efectivamente no, aunque ya no era, podríamos decir, el Reino Unido no era el más importante, pero el hecho de tener el Imperio Británico hacía que Alemania, aunque Alemania producía más que el Reino Unido, no podía competir, porque el imperio implicaba que el Reino Unido tenía materias primas más baratas y aseguradas y mercados asegurados. Y eso va a implicar esta competencia industrial que va a terminar llevando al mundo, cuando el Kaiser y Guillermo II asume, va a llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial, porque lo que el Kaiser buscaba era cambiar los mapas, y los mapas se cambian con guerra. La Primera Guerra Mundial se explica por la competencia industrial. Y esta guerra, que evidentemente va a cambiar el mundo porque va a terminar con este auge que se denomina la Belle Époque, evidentemente va a culminar con todo ese mundo conocida. En el caso de la rama británica, las casas de los Rothschild son increíbles.
¿ya? Este no es Highclere Castle, esto no es, pero se parece bastante a Downton Abbey, pero no es, ¿ya? Van a tener casas fabulosas, varias de ellas en el fondo son íconos de este concepto nuevo, este neogótico que se va a ir instalando en el periodo. Son casas construidas en la segunda mitad del siglo XIX, casonas en la campiña inglesa, que evidentemente algunas tienen esta georgiana, ¿ya? Pero evidentemente dejan ese rastro. Ahora, obviamente que la guerra va a implicar que también ellos van a financiar, ellos van a ser parte, porque entendamos que los negocios, digamos, los que emiten los bonos, generalmente les va bien, y sobre todo si es que ganan la guerra, Estados Unidos se va a hacer millonario, y así como los Rothschild, JP Morgan se va a hacer millonario por la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, muchos van a ver que son estos financistas los que casi les conviene que haya un baño de sangre a nivel mundial. Entonces, efectivamente, vamos a ver que ya en 1919 la banca Rothschild va a asumir ya el plan permanente para el patrón oro, y el año 29, con la crisis de la bolsa de Nueva York, va en el fondo a colapsar mucho de ese viejo sistema, ¿ya? Y entonces va a haber que tomar una serie de medidas para evitar el colapso. Pero precisamente el mundo entre guerras va a ser un mundo complejo. En Alemania se va a establecer, Alemania se la va a castigar, se la va a encontrar la culpable de toda la guerra. Alemania va a colapsar porque financieramente colapsa primero, porque los bonos para la Primera Guerra Mundial eran emitidos en Alemania, y Alemania pierde la guerra y esos bonos colapsan. Y eso explica digamos, la ruina financiera y económica de entreguerras. Pero la República de Weimar va a vivir la peor hiperinflación de la historia. Esa hiperinflación se va a explicar por una parte por la crisis financiera que ya les estaba planteando con respecto a los bonos, pero también porque el Tratado de Versalles va a impedir que Alemania levante cabeza. Y eso va a generar este colapso, que evidentemente no va a asegurar la paz, sino que va a asegurar la guerra. Y va a asegurar la guerra porque la humillación de Alemania, uno no puede humillar al enemigo y no puede pisotearlo en el piso, porque eso es lo que va a suceder. Y frente a esa situación donde un alemán que era rico era pobre, y el que era pobre era miserable, ninguno tenía ninguno, el dinero había muerto, había perdido todo su valor. O sea, un par de zapatos que costaba 10 en 1914, costaba, cuenten la cantidad de cero, o sea, imposible, nada, esto era absolutamente inviable, y cuando la economía no funciona, la política tampoco. Y esto va a implicar que la opción que se le va a producir a Alemania en los años 30 va a ser entre el comunismo, que promete ir en contra del Tratado de Versalles, y el nacionalsocialismo. Y el nacionalsocialismo va a tener esta visión también, podríamos decir, racista, y dentro de esta visión racista una obsesión en contra también, en particularidad contra el mundo judío, y evidentemente que esto va a complicar a la familia Rothschild, y todo esto va a venir también de la mano con todo lo que se había ido construyendo, estas teorías de la conspiración. Entonces, las persecuciones a los judíos van a comenzar con no le compre a los judíos, posteriormente levantando esta idea de que los judíos básicamente son el mal. Ya desde el año 38 van a iniciarse las primeras persecuciones violentas con la Kristallnacht, donde no solo se van a quebrar las vidrieras, sino que van a arder la sinagoga. Y ya con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, van a iniciar el proceso primero de guetización. Desde el año 35 las leyes de Nuremberg van a obligar a usar la estrella de David, y posteriormente a eso va a venir un proceso de guetización, y ya cuando comienzan a perder la guerra el año 41 va a comenzar todo lo que va a ser el proceso no solamente de los campos de trabajo, sino que de los campos también de exterminio, lo que se conoce como la solución final. Por lo tanto, vamos a ver cómo los judíos, por ejemplo, de la familia Rothschild de Austria, van a sufrir con la incorporación de Austria a Alemania en lo que va a ser el Anschluss, el año 38. Alemania va a invadir Austria, y obviamente aquí vemos la propaganda del propio Goebbels, que muestra, digamos, que son bienvenidos, y obviamente que les gustaba el arte, y aquí se van a hacer, en el fondo, los bienes de los Rothschild van a ser, en el fondo, tomados por
por los nazis. Incluso van a llegar a un acuerdo, digamos, económico, va a pagar una cantidad de dinero por salvar su vida, ya va a pagar en el fondo una recompensa, y aquí está precisamente, van a tomar el palacio y va a pagar en el fondo 21 millones de dólares de esa época para salvar la vida, y va a salvar la vida en ese entonces. De hecho, Hitler va a hacer una película que se llama Los Rothschild, donde efectivamente muestra la perversidad. Es una película propagandística que se nutre de todas estas teorías de la conspiración para mostrar a los Rothschild como los más malos de los malos. Y evidentemente que, bueno, el mundo judío va a sufrir enormidades, más la guerra, después de la guerra se van a liberar los campos de concentración, se va a permitir finalmente la creación del Estado de Israel, un poco también por el cargo de conciencia de lo que había sucedido, y evidentemente que en esto también los Rothschild van a participar, porque se va a crear en el fondo el Estado de Israel, está Ben Gurión, ¿no es cierto? Y precisamente vamos a ver que los Rothschild también van a participar en esta acción. Ahora, en la década de los 60 van a tratar de empezar a recuperar, podríamos decir, algunos de los bienes que habían sido, digamos, tomados. De hecho, en Francia hoy día, porque hoy día hay un fondo como de inversiones, que en el fondo es un banco de inversiones que se va a crear, que tiene el nombre Rothschild, pero que no tiene nada que ver con lo que era la banca de los Rothschild del siglo XIX. Pero si ustedes googlean, se van a encontrar con este banco, que es un banco de inversiones. Y que se ha dedicado particularmente, en el fondo también siguen participando, digamos, en el mundo de las inversiones. En el caso de Londres, el banco de Nathan sigue existiendo, Rothschild & Sons, y se ha dedicado particularmente, sigue siendo el banco de la realeza. Lo vemos aquí a los Rothschild, aquí está Sir Evelyn Rothschild, que es obviamente noble. Recordemos que el último de final del siglo XIX, Lionel, ya se había ennoblecido. Está aquí con el príncipe Carlos, le lleva la finanza a la reina. Aquí está Jacob Rothschild, que es siempre representado y particularmente como el malo, como el villano. Si nosotros vemos Los Simpson, el jefe de Los Simpson está tomado de la cara de Jacob Rothschild, un poco para mostrar esa maldad. Aquí está la reina con Jacob, y evidentemente aquí en el fondo en Austria, bueno, se inició todo el proceso de intentar recuperar algunas de las obras saqueadas, de algunas de las obras perdidas. Los Rothschild además van a perder la banca francesa, que ya se los había mencionado, con la nacionalización de la época de Mitterrand, y obviamente que van a crearse un banco nuevo, pero no va a ser lo mismo. Van a participar en todo el proceso del capitalismo popular, en todas las privatizaciones que se van a hacer, digamos, en la década de los 80, específicamente en Inglaterra, en todo lo que es el capitalismo popular que va a implementar Margaret Thatcher, y por lo tanto aquí van a volver a los negocios, pero nunca al poder que tenían. Hoy día los Rothschild actuales, está Nathan, está Guy, Benjamin, David, Evelyn, que son los más importantes, Evelyn y Jacob, que son los más importantes. Aquí muestran las familias, en el fondo los vínculos todavía son entrevistados. Ahí está precisamente Jacob, que es la inspiración del jefe perverso. Y hoy día, a pesar de que no tienen la fortuna para nada de lo que alguna vez tuvieron, son alimento para las teorías de la conspiración. Esta idea de que todos los estados modernos dependen de ellos, y en fin, aquí uno se puede encontrar con la cantidad de cosas que no se pueden ni imaginar. Pero la verdad es que si uno mira los 10 de fortunas más importantes del mundo, ningún Rothschild está presente. Y de hecho, el primer Rothschild que aparece en la revista Forbes está en el lugar 1349 y tiene 1.8 billones. Los chilenos más ricos tienen más que eso. ¿Ya? O sea, los Rothschild hoy día no tienen el poder económico, por supuesto que no son indigentes, no viven debajo del puente, por supuesto que no, y visten. De hecho, Nicky Hilton, la hermana de Paris Hilton, se casó con James Rothschild, suena bien, pero que le debe ir bien. De hecho, el más glamoroso de los Rothschild hoy día es David, porque es como el díscolo, ¿ya? Porque es medio hippie, así es como
es un celebrity en realidad, de hippie no tiene mucho, pero tiene esa postura ecologista, ¿ya? Que un poco también se hereda. Recordemos que había un Rothschild a final del siglo XIX interesado en el mundo animal, en el mundo botánico. Este además es medio buen mozo y por lo tanto aparece como este hijo díscolo, ¿ya? Que además es amigo de todas las celebrities, por lo lió con la Cameron Díaz, ¿ya? O sea, es como un personaje así como medio de la farándula. Aquí está con la Glenn Close, aquí está con Harry, ¿ya? O sea, es bien famoso, que además tiene esta colonia, así como Antonio Banderas, ¿ya? Así que David Rothschild tiene bandera. Pero a pesar de que no tienen el poder que alguna vez tuvieron, en las protestas, esto en España, y miren aquí, esto no es Europa, es la casa de los Rothschild, eso dice la pancarta. El nivel de ignorancia y el nivel de esta teoría de la conspiración, porque siempre suena bien de que hay alguien que está detrás. Esto no es Europa, es la casa de los Rothschild, este ojo que nos mira. ¿Ya? Los Rothschild son los que están detrás de todo, los Rothschild son los que están detrás del mundo, ¿ya? Y la verdad es que eso no es así. O sea, vemos un montón de grafitis y cosas, estas teorías de la conspiración que suponen un montón de caos que se unen y que está lleno de eso. O sea, pueden encontrar que además los vinculan con los Illuminati, una serie de cosas de ignorancia total y supina, ¿ya? Y de hecho hasta el propio Jeremy Corbyn en un momento se mandó un tuit diciendo, planteando que en el fondo eran manipulados o más bien títeres de los Rothschild. Así que de eso hay muchísimo. Hoy día se va a hacer una película de la familia Rothschild que está en manos del propio Mel Gibson. Eso tiene bastante preocupado, sin duda, a los Rothschild y a la comunidad judía, porque Mel Gibson ha participado, ha sido protagonista de varios puntos bastante complejos en el mundo y lo vinculan con el antisemitismo. Vamos a ver qué va a resultar. Más allá de eso hay que decir que las películas que ha hecho Mel Gibson en general son buenas, así que vamos a estar a la espera de esa entrega para ver qué va a suceder. De los Rothschild se ha escrito muchísimo, sobre todo de ese periodo, del periodo, podríamos decir, de finales del siglo XVIII y sobre todo la primera, digamos, todo lo que es el siglo XIX, que es el momento de esplendor, porque después de eso van a seguir siendo poderosos, por supuesto, van a seguir siendo una familia que vive holgadamente, no viven, insisto, debajo del puente, pero no son lo que alguna vez fueron. De todos los libros, yo el que más recomiendo son estos banqueros del mundo, esta historia de la casa de los Rothschild, que muchos plantean, a mí me gustan todos los libros de Niall Ferguson, pero varios autores han planteado que es el mejor libro de Ferguson. Es el libro más acabado porque fue su tesis doctoral, la trabajó durante muchos años y por lo tanto es una de las cosas que lo llevó a vincularse a la historia de la finanza. Después él va a tener la cátedra en la Universidad de Harvard de Historia Financiera, posteriormente en la Universidad de Stanford, en el Hoover, y hoy día ha fundado junto con su mujer la Universidad de Austin en Texas, que es una universidad que pretende desideologizar, porque hoy día hay toda una complejidad en torno al mundo de la política de cancelación dentro de las universidades. Así que los Rothschild, muchísimo se ha escrito, incluso se ha escrito sobre este Rothschild ecológico, que no es el único, porque tenemos este otro celebrity que también toma esta beta. La próxima semana nos vamos a ir a Mónaco y vamos a hablar de los Grimaldi. Sí, vamos a hablar de los Grimaldi de hoy día también, pero vamos a hablar de los Grimaldi, que es una casa que se remonta desde el siglo XIII sin cortar hasta hoy día. Así que no me voy a detener en todos, pero sí me voy a detener en los que inventaron Mónaco, porque Mónaco es un caso muy particular. Es un caso de una pequeña nación que ha convertido el terreno y digamos, en un negocio muy rentable. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, vamos a hablar de los Grimaldi la próxima semana.